Bueno, vamos a regresar al final de Romanos capítulo 7. Como ustedes bien saben, estamos predicando en la epístola a los romanos mayormente. Hemos pasado 32 semanas de Romanos 1 a Romanos 7. Y Romanos 7 es un capítulo que se enfocaba principalmente en la ley. La palabra ley, nomos, se repite una y otra vez. Y Pablo está explicando en el capítulo 7 cómo es que estos hermanos que procedían del judaísmo tenían un apego a la ley. Pero los gentiles que no tenían ese apego a la ley porque no crecieron con la disciplina, la vocación de estar en una sinagoga los sábados leyendo la ley, tenían que ser corregidos y tenían que ser adiestrados en cómo en nuestra nueva vida en Cristo teníamos que entender la ley. Así que yo voy a regresar al capítulo, a los dos versos finales del capítulo 7, porque eso es el preámbulo para llegar al capítulo 8. Versos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Los versos 24 y 25 de esta carta realmente son sorprendentes, porque Pablo, después de las bellezas, de las grandezas que ha proclamado acerca del evangelio, él está reconociendo su miseria como un hombre que necesita más del Señor, como un hombre que está hambriento y deseoso de que el Señor lo siga liberando. Pero luego la parte que me impresiona es que él pasa a decir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y yo creo que eso pone en una balanza perfecta esa condición de miseria en la que todo creyente puede sentirse cuando entiende que sigue librando una batalla con su propia carne, con su propio pecado, con su propia naturaleza. Y en algunos momentos, aunque quisiéramos estar en la cima de la montaña, en algunos momentos vamos a estar en el valle. Y en esos momentos que estamos en el valle, posiblemente vamos a unirnos nuevamente a Pablo para decir, miserable de mí. Pero entonces, hermano, si tú has creído en el Señor, si has venido por gracia al Evangelio, es en esos momentos que puedes irradiar, es en esos momentos que puedes proclamar, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces es una maravillosa palabra con la que Pablo ha terminado el capítulo 7, mostrándonos que este hombre quiere obtener la victoria espiritual, pero ha intentado obtener la victoria espiritual por medios carnales, por obedecer sin tener el espíritu adecuado de la obediencia. Y es que eso nos dibuja muy bien a nosotros. A veces queremos obtener victoria espiritual en alguna área de nuestra vida, pero no estamos usando las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. No estamos usando la dotación espiritual que Dios nos está dando. Es como a veces yo platico con algunas personas y estas personas me dicen, sé que necesito orar más. Y yo digo amén a eso, porque no conozco un solo creyente que no necesite orar más. El punto es que a la vuelta de 2 meses o de 1 mes o de 3 meses, me vuelvo a juntar con esta persona y esta persona me dice, sé que necesito orar más. Bueno, nuevamente yo voy a decir amén, pero yo voy a tener que decirle a esta persona, no me digas que necesitas orar más, mejor ve y ora. ¿Lo ves? A veces sabemos cuál es la solución espiritual para nuestro problema, pero una cosa es saber cuál es la solución espiritual para nuestro problema y otra muy diferente es ir y hacerlo. Es ir y hacerlo. Entonces, a veces nuestra miseria espiritual está relacionada con esto, está relacionado con que
sé lo que debo hacer, pero no lo hago. No lo hago. Algunos han descrito a este hombre miserable, como lo hemos hecho nosotros en el sermón anterior, desde un punto autobiográfico existencial. Es decir, creemos que Pablo está terminando este pasaje hablando de sí mismo y hablando de todo creyente que tiene una pelea real, como él la tuvo, entre su espíritu y su carne. Otros han pensado que este hombre, que aquí se identifica como miserable, tiene un enfoque histórico redentor y que la miseria de este hombre en el capítulo 7 es porque está bajo la ley, no bajo el espíritu. Ustedes se van a dar cuenta o nos hemos dado cuenta que durante el capítulo 7 solo hay una mención del Espíritu de Dios. Pero en el capítulo 8, una y otra vez, Pablo va a hablar del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu. Entonces, históricamente hay dos grupos de intérpretes alrededor de este pasaje. Quienes ven en este pasaje la autobiografía de todo creyente, y eso revela la lucha intensa entre nuestra carne y el espíritu en nuestro interior. Y quienes dicen que el hombre que está gritando miserable de mí en el capítulo 7 es un hombre que está bajo la ley, pero que no ha entrado al nuevo pacto, porque cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo se le da a todo creyente. Todo creyente que viene al Señor por fe, por medio de la gracia y cree, no solo recibe la salvación, sino que en ese mismo instante recibe al Espíritu Santo. Entonces, aunque la lucha de nuestro interior entre la carne y el espíritu es real, lo podemos observar cada vez que un creyente pasa por momentos de retirada en el desarrollo de su santidad. Voy a explicar esto. Es como cuando sabes que cierto alimento te cae mal y te has mantenido a lo mejor por 5 años no consumiendo ese alimento y has logrado vencer no sé cuántas tentaciones cuando te han puesto ese alimento frente a ti. Has sabido decir no una y otra vez por 5 años. Pero resulta que el año 6, la tentación es imposible de vencer y tú cedes para comer o para ingerir ese alimento que de entrada sabes que no es favorable para tu organismo o favorable para una enfermedad. Entonces tú tienes un punto de retirada de tu convicción, vas y comienzas a consumir este alimento y al poco tiempo te das cuenta que eso está teniendo un efecto rápido sobre ti. A veces ese efecto es rápido, a veces ese efecto no es tan rápido y no nos vamos dando cuenta cómo el pecado nos está dañando, posiblemente no en los frutos visibles que vemos, pero el pecado nos está dañando en la raíz. Está carcomiendo nuestra raíz, está pudriendo nuestras raíces y tarde que temprano el efecto o el fruto del pecado será visible. Es así como el creyente puede llegar a estos momentos de retirada en el desarrollo de su santidad. Sabe que el Espíritu Santo nos fue dado para santificarnos. Sabe que como creyentes tenemos que buscar la santidad del Señor, pero tengo estos momentos donde voluntariamente comienzo a ceder al pecado. En vez de decir no, como lo he hecho por la gracia de Dios, comienzo a decir sí. Y mi mente comienza a trabajar y mi corazón comienza a engañarme para decir, nada pasó la primera vez, nada pasó la segunda vez, nada pasó la tercera vez. Bueno, eso creemos nosotros, porque la naturaleza del pecado es engañador desde el principio. Génesis 3. La naturaleza del pecado es engañadora y siempre nos engaña, siempre nos engaña. Entonces esta batalla es permanente en la vida de un creyente.
Y lo que el capítulo 8 de Romanos nos va a presentar es que la resolución de este conflicto no está en la duda, no está en la duda. En el presente, el creyente puede clamar por liberación del cuerpo de muerte, aunque él ya posee la garantía misma del Espíritu que mora en él. Pero entonces nuestra carne entra en ese conflicto. Lo que el capítulo 8 va a decir es que la solución es el ministerio libertador y fecundo del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que el capítulo 8 ha sido intitulado por diferentes eruditos del Nuevo Testamento de varias maneras. Hay quien ha llamado al capítulo 8 el pico más alto de la cordillera que nos presenta Romanos. Yo hablaba de eso la semana pasada, ¿no? Es como ir en carretera, llegas a Romanos y tienes muchas montañas juntas, muchas grandes doctrinas hacia dónde subir, mucho que conocer, mucho que identificar del Evangelio. Pero hay quienes dicen, en esa suma de cordilleras, el pico más alto es Romanos 8. Hay quienes dicen que Romanos 8 es el santuario interior de la catedral de la fe cristiana. El santuario interior, la parte más profunda. Hay quienes dicen que es uno de los puntos culminantes del Corpus Paulino. En otras palabras, que a Pablo le tomó una buena cantidad de años, una buena cantidad de definiciones, de poder observar o de poder sumar a lo largo de su vida cristiana para hacer las declaraciones que va a hacer del Espíritu Santo en este capítulo. Finalmente, hay quienes dicen que Romanos 8 es un terreno alto y sagrado que el cristiano debe pisar. Un terreno alto y sagrado que el cristiano debe pisar. Ahora déjame explicarte qué es lo que voy a hacer con este capítulo. No voy a ir al estilo común esta mañana de exponer verso por verso, como lo vengo haciendo a lo largo de Romanos, porque tuve que tomar una decisión cuando me enfrento a un texto o a un capítulo tan amplio, tan grande, y yo considero que esta es una muy buena oportunidad para examinar juntos la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, si usted ha seguido mi predicación en los últimos años, yo me tomé como 7 u 8 jueves para explicar cristología, la doctrina de Cristo. Me tomé como una misma cantidad para explicar la doctrina del pecado. Me he tomado una buena cantidad para explicar la doctrina del hombre. Y ahora yo quiero venir a la luz de Romanos 8 y revisar con ustedes la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, no voy a ser expositivo en el sentido de ir 8.1, 8.2, 8.3. Yo voy a tener que dar varios mensajes de introducción a Romanos 8 para finalmente llegar al versículo 1. Entonces, demos o tengamos una mirada temática expositiva de lo que el Espíritu Santo está haciendo en este capítulo. Observe a lo largo del capítulo que solo en el poder de Cristo el creyente puede ser victorioso. Solo en el poder de Cristo el creyente puede ser victorioso. No vamos a ser victoriosos, hermanos, por el tipo de iglesia en el que nacimos. No vamos a ser victoriosos por la permanencia en una iglesia local. No vamos a ser victoriosos por la cantidad de años que decimos o creemos haber seguido al Señor. No somos victoriosos por el bautismo o por quien te bautizó. No eres victorioso porque creíste en el sermón del evangelista fulano de tal. No, esto no nos da victoria. Eso, todo lo que yo he dicho, nos puede dar identidad. Nos puede identificar con personas, nos puede identificar con amados hermanos o con una iglesia local, pero nada de esto te puede dar la victoria que solo el Hijo de Dios puede dar a la vida de un creyente. Así que por un lado en el capítulo 7 el enfoque es la ley, pero en el capítulo 8 el enfoque es el Espíritu Santo.
Vayan conmigo a Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. Observen en el verso 29 que dice que a los que predestinó, los llamó o los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando vas leyendo el capítulo 8, te vas dando cuenta de que el objetivo de la actividad del Espíritu Santo es la transformación a la imagen del Hijo de Dios. ¿Para qué el Espíritu llega a nuestras vidas? Para transformarnos, para cambiarnos radicalmente, para erradicar el pecado y santificarnos. Pero de acuerdo a qué modelo o de acuerdo a quién el Espíritu Santo va a hacer eso, pues de acuerdo al Hijo. El Espíritu Santo va a transformarnos para que cada día seamos un poco más como el Hijo. Bueno, yo sé lo que algunos piensan de eso, ¿no? Algunos dicen, bueno, si esa es la meta final de el Espíritu Santo, transformarnos a la imagen del Hijo, ¿por qué no lo hace de una y sola vez? Qué bueno sería eso, hermanos. Y qué fácil sería eso. El asunto es que hay un proceso llamado santificación en el cual tú y yo estamos inmersos. Y en ese proceso, el Espíritu Santo va obrando de una manera dinámica, de una manera única y de una manera donde nosotros vamos siendo enfrentados con ciertas situaciones que nos van perfeccionando. Para el Nuevo Testamento, la santificación o la santidad es parecernos más a Cristo. Algunos teólogos llaman a este proceso de parecernos más a Cristo y usan la palabra cristoformidad. Cristoformidad o a la forma de Cristo. Nosotros somos llamados a la cristoformidad. Lo que ha definido a lo largo de los siglos la vida o la historia de la iglesia es individuos que han sido llamados de una condición pecaminosa y que la salvación misma no solo les ha dado esta esperanza de salvación y de estar en la patria celestial, sino los ha llamado al arrepentimiento de sus pecados y a un proceso de cristoformidad. Así que en el plan redentor de Dios, la salvación y la santificación tienen como objetivo la restauración del hombre a la imagen de Dios. La salvación tiene como objetivo lograr o alcanzar lo que se perdió en el Edén, en Génesis capítulo 3, con la llegada del pecado. Así que estamos inmersos en esta cristoformidad. Pero para que esa cristoformidad se lleve a cabo en tu vida y en mi vida, yo necesito lo que Dios dice que una persona debe tener para ser transformada a la imagen del Hijo de Dios. Y lo que una persona debe tener, debe poseer para ser transformado a la imagen de Dios es el Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios. Entonces, número uno, lo que quiero revisar es
que asimilemos la obra o la doctrina del Espíritu Santo. Pablo va a usar en Romanos 8 la palabra espíritu 19 veces. En este gran capítulo, Pablo va a comenzar instruyéndonos acerca del Espíritu Santo. Después nos va a elevar un poquito para ver cómo el Espíritu Santo consolida la obra de Dios en nosotros, cómo nos va llevando por diferentes etapas para consolidar la obra de Dios en nuestras vidas. Y finalmente Pablo va a terminar el capítulo 8 con gran júbilo diciendo, un día seremos como el Hijo de Dios. Pero para que todo esto suceda, nosotros necesitamos realmente al Espíritu Santo. Romanos 8 entonces toma varios hilos del pensamiento de Pablo. Romanos 8 va a regresar al tema de la justificación, va a regresar al tema de la santificación y va a poner estos dos grandes temas bajo la corona de la glorificación. Ya Pablo nos ha dicho que somos justificados en el Señor. Ya Pablo nos ha dicho que estamos siendo santificados. Y ahora finalmente, cuando llega a culminar el capítulo 8, nos va a decir que un día seremos glorificados con el Señor. Y digo que toma varios hilos porque ahora van a ver cómo Pablo va a acreditar la justificación y la santificación a la tercera persona de la Trinidad. Ya hemos leído de estos temas en los capítulos anteriores y Pablo ha acreditado la justificación y la santificación a Jesucristo. Pero ahora va a decir que el Espíritu Santo ha logrado o ha alcanzado esto para nosotros. Entonces necesitamos reconocer la obra y la doctrina del Espíritu Santo y esto emana de la Biblia. La persona del Espíritu debe ser entendida de forma personal y de forma congregacional. La persona del Espíritu debe ser entendida de forma personal y también de forma congregacional. Yo como un individuo debo de entender que el Espíritu Santo ha venido a morar conmigo. Debo de entender que el Espíritu Santo está buscando mi santidad personal, mi santificación. Debo de entender que el Espíritu está haciendo algo cada día para convencerme de pecado. Si es que he pecado. ¿Lo ven? Todo esto queda en el punto personal. Cuando me refiero a que debe ser entendido de forma congregacional, es que cuando nos reunimos como una iglesia, nosotros podemos ver el trato del Espíritu Santo hacia nosotros, a veces cuando cantamos, a veces cuando estamos orando por algún creyente en medio de alguna debilidad, pero principalmente debemos apreciar y ver el trato de Dios y del Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra. Una predicación que emana de las Escrituras es una predicación que honra al Espíritu Santo, que exalta al Espíritu Santo, que exalta al Hijo, que exalta al Padre. Pero puedes lograr ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de personas de carne y hueso cuando estamos reunidos alrededor de la palabra del Señor. Lamentablemente ha existido muchos malos entendidos de lo que es el Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia el día de hoy. Yo estaba en una reunión una vez, nos visitó un pastor un domingo, por alguna razón vino aquí, todavía no sé por qué, pero vino ese domingo. Y al final, cuando yo bajo de predicar, me hace la pregunta, ¿y tú qué sentiste cuando predicaste? Y realmente después entendí que su posición era una posición un tanto emocional acerca del Espíritu Santo. Entonces él me dijo, mira, me dice, es que te voy a contar algo.
Cuando yo sé que el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de mi predicación, yo siento un calor que me entra por la mano derecha. Ah, no era la izquierda, porque la conectó con el corazón. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y luego, cuando yo lo siento aquí que me está incendiando, es que ahí ya el Espíritu quería hacer lo que él quería hacer. Y yo lo dejé de hacer porque era invierno y yo le dije, no sé si te diste cuenta, pero yo sudé desde que empecé a predicar hasta que terminé de predicar. Yo siento calor todo el tiempo que predico. No es así. No es así. Porque cuando un hombre se para a predicar simplemente la palabra, sabe que la palabra es poderosa. Sabe que el sello del Espíritu Santo está ahí. No necesitas sentir nada. No necesitas experimentar esto porque tu convicción y tu confianza no está en ti. Tu convicción y tu confianza está en lo que la poderosa palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice y hace de sí misma. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada o que una espada de doble filo. Entonces, hermano, ha habido muchos malos entendidos acerca de lo que el Espíritu es y de lo que el Espíritu puede hacer. Históricamente, si usted va y revisa, si usted va a la historia de la iglesia y busca cuál es la doctrina que ha ocasionado mayor división entre la cristiandad, bingo, el Espíritu Santo. Porque tenemos gente que cree de una forma, tenemos gente que cree de otra manera, tenemos gente que dice cosas con Biblia en mano y por acá tenemos también a quien dice cosas con Biblia en mano. Pero curiosamente, cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, les recuerda a estos hermanos que la doctrina del Espíritu Santo ha sido dada para que la iglesia encuentre unidad. Unidad. No división. Entonces, por esa razón es que yo he observado que hay dos extremos. En esta doctrina hay dos extremos. Hay excesos en esta doctrina y hay temor a no caer en ellos. Tenemos estos dos bandos. Quienes tienen un exceso hacia el Espíritu Santo, quienes acreditan todo al Espíritu Santo. Y por otro lado, tenemos el bando que se siente un poco tímido o incómodo si la palabra Espíritu Santo se dice en una reunión más de una o dos veces. Y cuando tienes una doctrina como esta, ante la cual la Biblia no calla, la Biblia habla del Espíritu Santo. Tenemos que equilibrar. Miren, hermanos, nosotros que somos trinitarios, es decir, que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, solemos adorar, solemos cantar del Padre y del Hijo. Solemos hacerlo, lo hacemos de manera común. Pero a veces no sabemos qué hacer con el Espíritu Santo. En otras palabras, comúnmente, cuando alguien me quiere preguntar acerca de esta doctrina, me hacen preguntas como esta: ¿podemos orar al Espíritu Santo? La respuesta es rápida. ¿Qué parte de la Trinidad no entiendes? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es ¿qué? Espíritu Santo. Pero observen que aún nuestros cánticos, nuestros himnos, los más nuevos como los más viejos, tenían como una admiración por el Padre y por el Hijo, y aún si vas y buscas himnología contemporánea o antigua, vas a encontrar que hubo una situación como de intocable hacia la persona del Espíritu Santo. Eso, hermanos, eso tiene que ser equilibrado. Por esa razón, algunos han llamado al Espíritu Santo, y no me refiero a enemigos de la fe, sino me refiero a maestros, predicadores y autores de libros. Algunos han llamado al Espíritu Santo el Dios olvidado. El Dios olvidado. ¿Por qué razón? Porque se ha fallado o se ha faltado en un entendimiento adecuado del Espíritu Santo y por eso hemos llegado ahí. Entonces, la realidad es que Dios ha proporcionado
un regalo maravilloso para cada persona salva en la persona y en el poder del Espíritu Santo. En Cristo, según Romanos, y mayormente Romanos 8, tenemos una vida llena de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Escucha lo que el credo de Nicea en el año 361 declaró acerca de la persona del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y procede del Hijo. Debe ser adorado y glorificado. El Espíritu Santo habló por medio de los profetas desde antaño. Observa que para el año 360 la realidad en la cristiandad es, este es el enviado del Padre, este es el enviado del Hijo. Debe ser adorado, debe ser glorificado. Y luego el credo declaró algo importante. Realmente los profetas de antaño hablaron por medio del Espíritu Santo. Esa manera en que los profetas de antaño hablaron por el Espíritu Santo no significa que solamente Ezequiel, Jeremías, Oseas, Daniel, Nahum o cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento hablaron por el Espíritu Santo. Esto que Nicea declara también afirma que cuando Juan, que cuando Pedro, que cuando Pablo escribieron las epístolas o los evangelios, también ellos estaban hablando bajo inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué declaró entonces este concilio? ¿Qué declaró este credo? Perdón. El credo confesó la deidad y la personalidad del Espíritu Santo. En otras palabras, declaró que el Espíritu Santo es divino, es Dios, pero también declaró que es una persona. También el credo declaró su relación eterna con el Padre y con el Hijo. También el credo declaró que el Espíritu es dador de nuestra vida y es responsable de nuestra vida redimida. Por lo tanto, esto es importante, hermanos, reconocerlo. Dios existe eternamente como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es eternamente cierto. Adoramos, bendecimos, proclamamos, oramos a un Dios trino. Entonces, podemos orar al Padre, podemos orar al Hijo, podemos orar al Espíritu Santo. La respuesta es sí. La Trinidad, que es una doctrina enorme, posiblemente una doctrina difícil de entender, difícil de explicar, pero lo que la Trinidad afirma es tres personas divinas distintas, pero un solo Dios. Tres personas divinas distintas, pero un solo Dios. En esencia, es uno solo. Ontológicamente tenemos a un solo Dios. Económicamente tenemos a tres personas. Cuando la Biblia se refiere al Padre, utiliza la palabra Padre o utiliza la palabra Dios. Cuando la Biblia utiliza la palabra, se refiere al Hijo, utiliza la palabra Hijo, Jesús, Jesucristo. Cuando se refiere al Espíritu Santo, va a usar la palabra o la expresión Espíritu Santo. Entonces, simplemente pensémoslo de esta manera. Es una aberración entonces decir, Dios el Padre murió por nosotros en la cruz. Sí, sí lo es, porque quien realmente murió en la cruz, ¿quién es? La segunda persona de la Trinidad. Yo no digo gracias Espíritu Santo porque moriste en la cruz por mí. No, quien murió es la segunda persona de la Trinidad. Pero aquí en Romanos 8 usted va a encontrar que se dice que el Espíritu Santo resucitó al Hijo de entre los muertos. Bueno, el Hijo resucitó, pero quien inspiró este poder para levantarlo de entre los muertos es el Espíritu Santo. ¿Lo ven? En esencia es un solo Dios. No es un Dios con tres cabezas, es un solo Dios.
Pero económicamente, cuando lo vemos, cada persona en la Escritura está haciendo o actuando de manera diferente para gloria de la propia Trinidad. Entonces, no tres dioses, pero sí tres personas divinas. Ahora, permítame explicar esa parte de la declaración del credo cuando dice que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, porque eso es importante. Si la Trinidad comparte su esencia y su naturaleza divina, entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo lo distinguimos? ¿Cómo lo distinguimos? Número uno, lo distinguimos por generación eterna. Generación eterna. Esta es la relación eterna entre el Padre y el Hijo. La relación eterna entre el Padre y el Hijo. La forma como lo explicamos es que el Padre genera o engendra eternamente al Hijo. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Es una generación eterna. El Padre lo hace. Número dos, procesión eterna. Esta es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Tanto el Padre como el Hijo conceden al Espíritu Santo personalidad y divinidad. Observa cómo la Biblia lo va a poner en términos muy sencillos para nosotros, mayormente en el Evangelio de Juan, pero creo que conviene simplemente ir por encima de estos pasajes. Juan 14:26. Juan 14:26 nos recuerda lo que Jesús dijo. El Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre. Observa eso. El Hijo está declarando esto. El Padre enviará al Espíritu Santo en mi nombre. ¿Ven eso? El Padre está enviando al Espíritu Santo, pero lo está haciendo en el nombre del Hijo. Procedencia eterna. Luego véanlo en Juan 15:26. En Juan 15:26 dice Jesús, yo os enviaré de parte del Padre al Espíritu Santo. No es otra cosa, sino nada más girar la forma como un capítulo anterior lo había dicho. El Padre os enviará en mi nombre. Yo enviaré al Espíritu de parte del Padre. Procedencia eterna. Juan 16:7. Dice Jesús, si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Entonces dice Jesús, yo os los enviaré. Entonces vean el tipo de vocabulario que Jesús está usando en Juan. ¿Quién envía el Espíritu Santo? La respuesta rápida es el Padre. Y también la respuesta rápida es el Hijo. El Espíritu Santo es el enviado del Padre y del Hijo. Por eso es que se llama procedencia eterna. Yo lo enviaré. ¿Cuándo lo está enviando? Bueno, si sigues leyendo después de Lucas o después de Juan y llegas al libro de los Hechos, encuentras que hubo un día específico en el que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Nosotros conocemos ese día como el día de Pentecostés. Si yo voy a Romanos 8:9, me daré cuenta que en Romanos 8:9 Pablo va a hablar de el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Lo ven? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Procede de Él, procede de Él. Entonces, nosotros guardamos esta relación entre la Trinidad y distinguimos esta relación
por generación eterna, y hablamos allí de la comunión que el Padre y el Hijo guardan, y por procesión eterna entendemos la forma en la que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Ahora, no lo voy a hacer en este mensaje, pero simplemente debo decirlo. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo a la vida de un creyente de manera permanente. Al revisar esta doctrina y al ver cómo el Espíritu Santo obra, nosotros tenemos que reconocer que cuando un creyente es salvo, en ese momento recibió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es alguien, hermanos, que está entrando y saliendo. El Espíritu Santo es alguien que viene a ser, Romanos 8 lo va a decir, viene a ser morada. Viene a habitar en la vida de un creyente. ¿Cuál es la gran diferencia que nosotros tenemos entre el tiempo del antiguo pacto y el tiempo del nuevo pacto con respecto al Espíritu Santo? Precisamente eso. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo obraba en los individuos de manera intermitente, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Posiblemente el caso más claro de esto es aquel juez llamado Sansón. Cada vez que Sansón va a hacer un acto importante que va a salvaguardar o que va a salvar a la nación de Israel, nosotros vemos lo que el libro de Jueces dice. Y el Espíritu Santo entraba a Sansón. Haga una interpretación rápida. Entraba para vencer a los enemigos de Dios y salía después cuando a Sansón se le metió el del enamorado. ¿Lo ven? Intermitente. ¿Cuál es la gran diferencia en el Nuevo Testamento? Oh, mi hermano, el Espíritu no está obrando de forma intermitente en ti y en mí. ¿Creíste? ¿Te arrepentiste? ¿La obra de Dios fue real a tu vida? Entonces el Espíritu Santo entró a hacer morada en ti y en mí de forma permanente. Está obrando permanentemente en nuestras vidas. Ahora vean 3 pasajes simplemente para entender la personalidad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hechos 5, 3, 4 y 9. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? ¿A quién? Al Espíritu Santo, y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, el trato que Pedro está dando en este sermón hacia el Espíritu Santo es el trato de una persona. Has mentido a una persona real. No lo ves y no lo ves, pero es una persona real. Vean el verso 9. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, Ananías, mira los pies de los hombres que sepultaron, Zafira, mira los pies de los hombres que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. Observen las preguntas. ¿Por qué has mentido al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo? ¿Por qué has conspirado o has puesto a prueba al Espíritu del Señor? Esta expresión conspirado es parte del vocabulario del Antiguo Testamento, o recoge el lenguaje del Antiguo Testamento, y era una palabra usada para rebelión contra Dios. Entonces, lo que Ananías y Zafira realmente organizaron en su corazón, planearon en su mente es, vamos a hacer una rebelión contra Dios. Entonces, vean el trato que Pedro está dando al Espíritu del Señor como una persona. Véanlo en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Observen que la fórmula trinitaria de bautizar significa que plenamente Dios está bendiciendo a esta persona a la que previamente salvó. ¿Salvó? ¿Cómo salva la Trinidad a un pecador? Bueno, tienes que entenderlo. Dios envió al Hijo a morir en la cruz por pecadores. La obra de Cristo en la cruz es una obra eficaz, es una obra real, es una obra genuina en la vida de una persona. ¿Quién convence a esa persona de que es un pecador y de que necesita ser salvo? ¿Quién lo convence? El Espíritu Santo. Ves la obra de la Trinidad totalmente en la salvación. Así que cuando un creyente que es ya salvo viene a las aguas y recibe esta fórmula bautismal, no es meramente una fórmula bautismal, es la realidad. El Padre nos salva, el Hijo nos salva, el Espíritu Santo nos salva, y por eso es que cuando bautizamos a un pecador de esta manera, estamos dando gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Véanlo en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, el amor de Dios, primera persona de la Trinidad, y la comunión del Espíritu Santo, tercera persona, sean con todos ustedes. En este pasaje, la Trinidad está explicada de una forma económica. Se menciona al Padre, se menciona al Hijo, se menciona al Espíritu Santo. Espíritu Santo, entonces, es una persona divina. Es una persona divina. No es un poder, no es una fuerza y no es una influencia. Si algo ha dañado el correcto fluir del Espíritu Santo en algunos ambientes neopentecostales o carismáticos, si algo ha dañado es ver al Espíritu Santo como un poder. ¿Como un poder? No. La Biblia lo presenta como una persona, como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, si es la tercera persona de la Trinidad, el atributo de Dios todopoderoso, también el Espíritu Santo lo posee. O sea, ¿el Espíritu Santo es todopoderoso? Sí, sí lo es. El problema es cuando yo lo dejo de ver como una persona divina y lo interpreto solo como poder. Porque eso ha llevado, si el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza o es una influencia, eso ha llevado a muchas personas a manipular a las personas diciendo o hablando que es el Espíritu Santo lo que se está moviendo. Yo nunca he estado en una reunión de esas, pero me han platicado quienes sí han estado. Pero yo estaba platicando con un pastor una vez y estaba medio confundido con esto. Entonces dice, mira, nosotros estábamos en este servicio, más o menos 4,500, 5,000 personas. La persona que estaba predicando dijo algo como esto: el Espíritu Santo va a entrar por esa puerta. Yo voy a contar 1, 2 y 3 porque ya el Espíritu me dijo que está esperando que yo le cuente para que él entre. Y cuando él entre, entonces todos se van a empezar a caer de este punto y yo voy a ir moviendo mi mano por donde la gente se vaya cayendo. Y los estuve preparando como 5 minutos para eso. De entrada sabes que el Espíritu Santo no nos prepara de esa forma. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, nosotros no tenemos que contar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Otro atributo de Dios. ¿Lo ven? Y como ese ejemplo que y claramente la persona que estaba ahí contó 1, 2 y 3, comenzó a mover su mano y la gente comenzó a caerse por donde él iba moviendo la mano.
¿Cómo se llama eso? Eso no se llama Espíritu Santo, eso se llama jugar con las emociones, eso se llama psicoanálisis, eso se llama manipulación, pero eso no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace esas cosas. La obra del Espíritu Santo es mucho más profunda. La obra del Espíritu Santo es mucho más constructiva. La obra del Espíritu Santo es mucho más gloriosa que simplemente un momento de adrenalina sin cambio. Entonces, no es un poder, no es una fuerza, no es una influencia. Hay una gran confusión entonces al asociar al Espíritu Santo con poder, de tal forma que algunos han llegado a verlo como un campo de energía o una influencia sobrenatural. Véanlo a lo largo de la Biblia, hermanos. El Espíritu de Dios exhibe características personales de inteligencia. El Espíritu conoce todas las cosas. Tiene emociones y sentimientos. Por eso Pablo va a decir que un creyente puede llegar a contristar al Espíritu Santo. Tiene emociones, tiene sentimientos. Posee una capacidad volitiva. Por medio de esa capacidad de la voluntad, el Espíritu decide cómo da dones espirituales. Los dones espirituales no son como ir a las tortillas a la 1 de la tarde y tener que hacer una fila para esperar tu turno de recibir el kilo o el kilo y medio de tortillas que vas a llevar a tu casa. No, el Espíritu Santo decide voluntariamente a quién le da cierto don para poder edificar al cuerpo de Cristo a través de ese don. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo realiza actividades personales y lo vemos a lo largo de la Biblia. Habla, da testimonio, dirige, ora, enseña. Hermanos, hay una gran cantidad de pasajes bíblicos que yo pudiera dar para esto. No lo puedo hacer ahora, pero simplemente estoy mostrándole cómo el Espíritu Santo como una persona ha actuado a lo largo de las Escrituras. Mi segundo punto es que de acuerdo a este pasaje de Romanos, podemos preguntarnos, ¿quiénes son los que andan en el Espíritu? Bueno, según Pablo, los que andan en el Espíritu en este capítulo son aquellos que se sujetan al ministerio del Espíritu Santo. Aquellos que se sujetan al ministerio del Espíritu Santo. De esta manera, el poder del pecado queda controlado en aquel que se deja conducir y que verdaderamente es morada del Espíritu Santo. Hemos dicho desde Romanos 7 que la carne es carne, no se cristianiza. Vamos a tener una batalla frontal contra nuestra carne de aquí hasta que lleguemos al cielo. Pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo para ir venciendo sobre esa carne poco a poco. Lo segundo que el pasaje nos va a decir es que los que andan en el Espíritu son aquellos que buscan agradar a Dios con su diario vivir. Aquellos que buscan agradar a Dios con su diario vivir. Estos aprenden a depender del Espíritu. Estos viven en armonía con la voluntad de Dios expresada en la palabra y quieren agradar al Señor. Esta es una vida llena del Espíritu, una vida que está anhelante de querer agradar al Señor. Lo quiero agradar el domingo, sí, pero lo quiero agradar el lunes también. Y lo quiero agradar el martes cuando las cosas están yendo mal. Y lo quiero agradar el miércoles cuando lo que tenía planeado acaba de salir de mis manos y está fuera de mi control. Esa es una vida que busca agradar al Señor. No busco impresionarlo meramente el día domingo, sino que quiero agradarlo continuamente. Los teólogos de Westminster declararon acerca del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. La corrupción restante por un tiempo
puede prevalecer. Pero por medio del suministro continuo del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada vence. Y así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Qué se espera de un santo? ¿Qué se espera de una persona que ha sido tomada por el Espíritu Santo, que ha recibido al Espíritu Santo y que el Espíritu ha venido a hacer morada en él? Bueno, este es un Espíritu Santo. Se espera que esa persona vaya siendo santificada. Entonces, ¿cómo puedo evaluar la vida de una persona en su caminar con Cristo? Se va a parecer más a Cristo. Va a ser más santo que ayer. Va a aborrecer el pecado. Va a poner una raya divisora claramente entre lo que es santo y entre lo que es profano. Se va a apartar de esto que es profano y se va a acercar mayormente a esto que es santo. La línea no va a estar medio tenue. La línea va a estar muy marcada entre lo que es pecaminoso y lo que es santo. ¿Por qué? Porque quiero agradar al Señor que me salvó, porque quiero agradar al Señor que me rescató y porque Él me ha dado al Espíritu Santo para poder tener victoria sobre estos pecados. Y número 3, para terminar, solamente permítame llegar a estos versos, no los voy a explicar, solamente quiero que vean a lo largo del capítulo de forma temática las bendiciones del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Número 1, Pablo va a decir aquí, somos justificados por el Espíritu. Ha dicho en Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora observa lo que dice en Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que el Espíritu Santo va a hacer aquí es justificarnos. La palabra justificación no está de manera literal en este pasaje, pero existe esto. Ahora no hay condenación. ¿Qué es la justificación? La justificación es libertad de la condenación que merecemos. ¿Recuerdan cuando explicábamos el término ahí, justificación? Un término forense, donde el juez debe declararte culpable, pero el juez decide declararte inocente por medio de los méritos de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo y que no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo, bien pudiéramos decir claramente aquí que el Espíritu nos está justificando de nuestra condición pasada. Número 2, somos obedientes por el Espíritu. Somos obedientes. Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué logra la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hermanos, el ser humano no se distingue por ser obediente. El ser humano se distingue por ser desobediente, por ser terco. Y en algunos casos, por ser más terco que una mula. Al buen entendedor, pocas palabras. El punto es este, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos capacita para obedecer su palabra. Vamos a leer cosas en la Biblia que tú vas a decir, no puedo. Con eso no puedo. ¿Qué crees? Sí puedes. Porque si tú eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo te va a capacitar para obedecerlo. ¿Lo ven?
En mi carne no puedo, en tu carne posiblemente no puedes, pero el Espíritu nos capacita para obedecer la palabra de Dios. Número 3, versos 9 y 10, somos morada del Espíritu. Pablo va a afirmar a los romanos en este bendito capítulo que un creyente es morada del Espíritu. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Hermano, el día que creímos, por pura gracia, por pura bondad, por pura benevolencia del Señor, el Espíritu vino a ser morada en nuestras vidas. Y esta es la obra del Espíritu. Número 4, tenemos vida por el Espíritu. Tenemos vida por el Espíritu. Insisto, no estamos haciendo nada al texto, simplemente estamos leyéndolo, pasando por encima. Yo voy a pasar por aquí expositivamente, así que no tenga temor de que simplemente estoy leyendo el capítulo. Y si usted está diciendo, vino a leer el capítulo 8 de Romanos, mi respuesta, gracias a Dios, es sí. Vine a releer el capítulo 8 de Romanos con usted esta mañana. Número 4, tenemos vida por el Espíritu. Verso 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu está dándonos vida. Esa forma puede ser interpretada claramente de dos formas. Te está dando vida cuando dejaste el pecado atrás y te dio una vida eterna, y finalmente ese Espíritu Santo te llevará en ese proceso de santificación hasta la glorificación. Estaremos del otro lado del cielo, del otro lado de la eternidad. Recibiremos cuerpos glorificados y el Espíritu nunca te abandonará en ese proceso. Tienes vida por el Espíritu. ¿Qué haces cuando estás desalentado? ¿Qué haces cuando estás desesperanzado? ¿Qué haces cuando la depresión se acerca a tu vida? Te tienes que recordar Romanos 8:11. Tengo al Espíritu de Dios en mi vida. Él me dio vida. Eso es orar la Biblia, hermanos. Eso es orar la Biblia. Vas a la palabra de Dios. Aquí dice que tengo al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo me ha dado vida. Número 5. Somos adoptados por el Espíritu. Somos adoptados por el Espíritu. Véanlo en Romanos 8, verso 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿eres adoptado por Dios? ¿Quién lo dice? La Biblia. Que alguien viene y lo duda, que tu esposo, que tu hijo duda que tú eres un hijo de Dios. Recuérdate Romanos 8, 14 al 16. El Señor me adoptó por medio de su Espíritu. Yo puedo estar delante del Señor y puedo clamar, Abba, Padre. Número 6. Somos herederos por el Espíritu. Somos herederos. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué hace el Espíritu en nuestras vidas? Nos hace herederos.
¿De qué herederos? De todas las promesas de Dios en las Escrituras. Las que tienen que ver con el presente y las que tienen que ver con el futuro también. Somos herederos. Algunos dirán, qué bueno que me toca ser heredero de alguien, ¿no? O de algo. Recientemente platiqué con una jovencita, tiene un tío que nunca se casó, ha hecho un par de propiedades, ha trabajado desde que era muy joven. Todos creen que tiene una cuenta abultada porque ha sido un muy buen administrador, tiene varios vehículos, tiene inversiones aquí y allá, y ella se siente muy tranquila porque dice, yo le llevo las cuentas, yo tengo los papeles, yo sé qué hacer, yo tengo los papeles de su funeral, ya está pagado, me va a tocar a mí repartir. Entonces hay como 3, 4 sobrinos que andan buscando quedar bien con el tío porque quieren heredarlo. Bueno, posiblemente tú no tienes un tío rico del cual te va a heredar. Pero qué maravilloso cuando tienes este pasaje donde Pablo afirma que somos herederos por medio del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve eso a lo largo de la vida de un cristiano? Hermano, todas las promesas de Dios para nuestras vidas han sido alcanzadas en Cristo y son aseguradas por el Espíritu Santo para nosotros. Y número 7, seremos glorificados por el Espíritu. Seremos glorificados por el Espíritu. Escucha lo que Pablo va a decir en el verso 18. Bueno, y desde el final del 17, con el fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuántos tienen sufrimientos ahora mismo? Y mientras más grandes estén, más sufrimiento va a haber. A veces mi esposa y yo estamos en las mañanas ahí estirándonos. Y luego cuando estamos haciendo estas cosas, mi esposa me dice, me acuerdo cuando yo veía a mi tía fulana de tal, yo era una niña y ella andaba en sus 60. Y yo le digo, pues ya vamos adelante porque nosotros andamos en los 40 y ya nos andamos aquí estirando. Hermanos, la vida en este mundo está asociada con sufrimientos. Algunos van a sufrir más, otros van a sufrir menos, otros van a vivir más, otros van a vivir menos. Pero escucha lo que Pablo dice por medio del Espíritu Santo. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Yo solamente estoy leyendo el verso 18, pero de hecho del verso 18 hasta el 30, Pablo va a hablar de cómo el Espíritu Santo va a obrar en tu vida y en mi vida a través de nuestros dolores, sufrimientos, tentaciones, situaciones adversas, para irnos fortaleciendo. Me toca compartir el evangelio con una anciana que vive del otro lado del mundo, vive en París y la conocimos hace un año. Y siempre que ella escribe a mi correo, lo hace a una hora muy dispar porque pues ella está 7 u 8 horas adelante de mí. Así que esta mañana yo me levanté con una palabra de esta mujer diciendo, pastor, otra vez volví a fallar. ¿Podría, por favor, explicarme esto? Y yo le digo, bienvenida a la vida cristiana. Vamos a fallar. Pero quiero recordarle algo, la gracia de Dios es suficiente cuando fallamos. Quiero recordarle que el Espíritu Santo está allí para redarguirnos de que hemos fallado, y el hecho de que usted esta mañana se sienta mal no es otra cosa sino un buen antecedente de que usted está respondiendo al ministerio del Espíritu Santo en su vida. Mi querido amigo, a veces pensamos que la vida cristiana es igual a no fallar. La realidad es, vamos a fallar.
Pero cuando fallamos, entonces corremos delante del Señor y decimos, fallé. Y ahí está el Señor y el Espíritu para restaurarnos y para corregirnos, porque la santificación solo puede ser nuestra a través de los recursos de Cristo. No es a través del intelecto, no es a través de la manipulación, no es a través de ver al Espíritu como un poder, como lo decía ahorita. No, la santificación está a nuestro favor porque el Señor ha dispuesto por medio del Espíritu de Dios fortalecernos, santificarnos, alinearnos. El Espíritu entonces toma lo que es de Cristo y nos lo revela. El Espíritu entonces va a tomar estas verdades de las Escrituras para conformarnos más y más a la imagen de Cristo, de un grado de gloria a otro, mientras vamos mirando la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Eso es lo que Pablo va a decir en 2 de Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, por el Espíritu. Hermanos, cada día tenemos la oportunidad de ser santificados, de ser corregidos, de ser alentados por el Espíritu Santo. Cristo es el autor y la fuente, y el Espíritu es el agente de la santificación personal, el agente de nuestra santificación como familia, el agente de nuestra santificación como creyentes que estamos yendo hacia adelante. Cristo es el autor y la fuente. El Espíritu es el agente. Entonces, cuando estamos frente a un capítulo como este, confía en el plan de Dios. Confía en la tercera persona de la Trinidad que se nos fue enviada con fines claros, precisos, maravillosos. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a obrar en ti y en mí para que nosotros podamos andar en el Espíritu, honrando y glorificando el nombre del Señor en todo momento. Dijo Stuart Holden, aquí radica el secreto de la vida cristiana. Después de que uno ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, puede vivir en victoria solo mediante el Espíritu Santo. No es por esfuerzos propios o rituales, porque nunca ha sido por espada ni por ejército, sino por el Espíritu Santo. No es algo que podemos alcanzar, es algo que recibimos. Cristo es el regalo inefable de Dios al mundo. El Espíritu Santo es el regalo de Cristo a su iglesia. Dejemos de intentar hacer lo que solo el Espíritu puede hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia. El Espíritu santificará nuestro corazón y aplicará la sangre, limpiándome así de todo pecado y convirtiendo la victoria que Cristo compró en el Calvario en una experiencia personal. Hermanos, la victoria que Cristo compró en el Calvario para sus hijos es una experiencia real y es una experiencia vivencial solo a través de la persona y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De tal manera que si esta mañana tú estás aquí y no tienes la seguridad de que Cristo es tu Salvador y de que el Espíritu Santo mora en ti ahora mismo para sellarte con este pacto de que eres un hijo y que puedes clamar delante del Padre, Abba, Padre, entonces tienes la oportunidad allí donde estás ahora mismo de venir delante del Señor y decir, perdóname, vengo ante ti, me arrepiento,
quiero ser tu hijo, quiero que la obra de tu Espíritu Santo sea real sobre mi corazón. Pero si tú has caminado ya con el Señor y tú no has experimentado esta victoria de la que hemos hablado, entonces necesitas ponerte a cuentas con el Señor y necesitas decirle al Señor, posiblemente he pegado retirada de lo que realmente es el plan original que tú tienes para mí a través de la obra de tu Espíritu Santo. Cualquiera que sea tu necesidad esta mañana, confiamos en que podemos orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Puestos en pie para orar esta tarde. Señor, estamos agradecidos esta tarde contigo. Estamos verdaderamente reconociéndote en este momento, reconociendo la belleza de la obra de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, reconociendo que tú eres bueno, reconociendo que tú eres hermoso, reconociendo que tu Espíritu Santo se nos ha sido dado y enviado, como lo que hemos dicho, como una persona. No podemos manipular su obra. No podemos ir más allá de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la obra del Espíritu. Pero podemos gozar eternamente de lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre nosotros. Nos justifica, ha venido a ser morada en nosotros, nos glorificará en el día postrero, traerá a nosotros claramente la convicción de que estamos y somos adoptados por ti, y por eso podemos clamar delante de ti, Abba Padre, Abba Padre. Espíritu Santo, te pedimos perdón si hemos tenido un acercamiento no adecuado delante de ti. Te pedimos perdón si no hemos sabido cómo tratarte. Podemos estar rápidamente en cualquiera de estos extremos de los que hemos hablado. Posiblemente algunos de los que están aquí nacieron bajo este extremo en el que el Espíritu Santo podía ser visto como una fuerza, como un poder, como una energía, pero donde la Biblia no era honrada. Otros pudieron haber nacido en un contexto donde hay temor de hablar del Espíritu, temor a acercarnos a la tercera persona de la Trinidad. Señor, haznos volver a un equilibrio bíblico en el que nosotros podemos reconocer la necesidad de tu Espíritu Santo en nosotros. Y si alguno no es salvo en esta hora, yo pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a sus vidas y estas personas pudieran venir a ti por la obra de tu Espíritu Santo, pudieran reconocer la inminente necesidad que tienen de un Salvador en sus vidas. Sabemos y confiamos en tu obra, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias te damos en este momento. Gracias porque das a nuestras vidas la seguridad, como Pablo dice en Efesios, que las arras del Espíritu se nos han sido dadas. La seguridad, la convicción de que somos tus hijos y de que ahora nosotros mismos podemos vivir para tu gloria y para agradarte bajo esta convicción. Somos herederos de las promesas del Padre en Cristo y quien trae esa seguridad es tu Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón.